Señoras y señores, bienvenidos a Punto y Coma, el Foro de Honduras, por Maya Televisión y retransmitido por varias estaciones de radio, más de 700 sistemas de cable en el país, las redes sociales, el sistema satelital y por supuesto la banda abierta para toda Honduras. Soy Arnulfo Aguilar y en esta oportunidad vamos a tratar un tema relacionado a la economía mundial, con énfasis a lo que corresponde al continente americano, y nos interesa mucho saber de Latinoamérica. Estamos desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, para los 18 departamentos y por supuesto nuestra señal que viaja a nivel internacional. El coronavirus, o conocido como el nuevo COVID-19, ha hecho estragos. Lo más doloroso es el contagio, que ya va a llegar dentro de poco al 1.000.000 de personas. Las cantidades de muertos comenzaron en China, luego sobrepasados por Europa, específicamente Italia, España, Alemania, Inglaterra, pero luego su santuario prácticamente es la nación más poderosa en materia económica, Estados Unidos. En este momento Estados Unidos llora a sus muertos, pero la situación se ha dado para todos los países del mundo, prácticamente todos los continentes. Y esto tiene un impacto económico para todas las naciones. Estamos muy preocupados por lo que acontecerá en Centroamérica, la región que no acaba de repuntar ni dar un paso hacia adelante para su desarrollo. Hoy tenemos de invitados a dos personalidades del mundo de la economía, de las finanzas y del análisis social. Desde la ciudad de Mendoza, en Argentina, hemos invitado a una personalidad con un máster en Economía y Políticas Públicas del Instituto Torcuato Di Stella, Argentina. Es licenciado en Economía de la Universidad Cuyo, también en Argentina, un senior advisor con mucho prestigio, director del Instituto de Competitividad del International School Business, con más de 20 agencias en 17 países del mundo. Ha estado aquí en Honduras, hemos platicado con él y ha llenado los escenarios, los salones en sus conferencias. Por supuesto que la radio y la televisión es muy amigable con él. Le doy la bienvenida a Alejandro Trapé, a Maya Televisión, Punto y Coma, el Foro de Honduras. Buenas tardes, Arnulfo, ¿cómo está? Aquí muy satisfechos y orgullosos de tenerlo en el escenario. Muchas gracias. Alejandro, la explosión inflacionaria, la caída de la economía mundial, pero en el caso de Latinoamérica, ¿cuál es la explicación que usted le puede dar a nuestra teleaudiencia en esta comparecencia desde Honduras? Bueno, lo que usted decía al principio es cierto. El coronavirus que se ha extendido ya prácticamente por todo el planeta no solamente tiene efectos sobre la salud, efectos sanitarios y muertes que estamos lamentando todos los países del mundo, sino que además ha tenido efectos económicos y va a tener más efectos económicos muy profundos, efectos recesivos que se van a prolongar por lo menos de 6 meses a un año más y que van a complicar seriamente la estructura económica de muchos países, en particular de los países latinoamericanos, que son los que la enfrentan o llegan a esta coyuntura de la pandemia con menos armas para enfrentarla. De manera que vamos a tener que pensar en un año 2020, todo lo que queda del año 2020, muy complicado, con recesión económica y con mayor desempleo. Mayor desempleo. ¿Qué es lo que en realidad tienen que hacer los estados, los gobiernos, para poder enfrentar y luego poder sostener
la situación en materia social. Usted habló del empleo, estamos hablando de producción. Se viene abajo el desarrollo totalmente de estos países. Así es, efectivamente, pero este golpe ha sido totalmente inesperado o casi inesperado, viene desde fuera de la economía, por decirlo, no, o sea, no es un problema que se ha gestado dentro de alguna economía, como fue, por ejemplo, la crisis del 2008 en Estados Unidos, sino que viene del ámbito de la salud. Y encuentra a los gobiernos un poco desatentos, la mayoría de ellos, y han tenido que tomar medidas de urgencia sanitarias, medidas sanitarias para evitar el contagio de la población. La medida fundamental que se ha tomado en la mayoría de los países, además de aumentar la dotación de camas en los hospitales y la inversión en equipamiento sanitario, la medida más importante ha sido el aislamiento social, o sea, lo que se llama la cuarentena. Entonces, al producirse la cuarentena es donde viene el efecto económico gravísimo que están sufriendo nuestras economías, que están en de los contagios. Y esos efectos económicos derivan de la cuarentena porque en la cuarentena la gente no puede salir a la calle, salvo algunas actividades esenciales. Entonces entonces no tiene ingresos y hay gente que tampoco puede salir a comprar lo que quisiera comprar. Entonces solamente puede comprar alimentos o medicamentos. De manera que muchas actividades se ven también afectadas. Por lo tanto, esa situación primero, acertadamente, tal vez un poco tarde, en muchos casos, el equipamiento sanitario y después tratar de asistir a esa población que está perdiendo sus ingresos, que está perdiendo su capacidad de ganar dinero para subsistir, asistirla de alguna manera financieramente para que las familias que no pueden consigan sus alimentos y para que las empresas que tienen problemas para las ventas puedan subsistir a esta pandemia. Regularmente lo que hace el empresario, que es el dueño del negocio, es suspender contratos, buscar el desempleo. El gobierno tiene que procurar y tiene que preocuparse porque esas fuentes se mantengan. Y por supuesto la clase trabajadora organizada en sindicatos, en organizaciones, asociaciones, en Honduras, federaciones y confederaciones, buscan que ninguno sea echado de su puesto de empleo. Obvio, es bueno ese tema, pero tiene que haber un profesionalismo, tiene que haber una objetividad en cuanto al problema, porque es eminentemente natural y máxima en una pandemia que es a nivel mundial desde el punto de vista de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Alejandro Trapé. Efectivamente, el problema del empleo es uno de los problemas más difíciles que está trayendo esta pandemia, porque las empresas, la mayoría de los sectores productivos que no pueden vender su producto porque la gente está en sus casas y no puede salir, empiezan a tener problemas con sus cuentas y empiezan a tratar de buscar la solución despidiendo gente. Sin embargo, las soluciones han sido muy variadas a lo largo y a lo ancho del mundo. Se han planteado reducciones salariales, se ha planteado el teletrabajo, es decir, trabajar desde casa en la medida que se pueda. La reducción salarial busca es que la persona que está empleada cobre un salario menor pero no lo despidan. Y así se van dando soluciones que están tratando de paliar el desempleo. Muchas veces los gobiernos que están dando asistencia a las empresas, asistencia financiera bajo la forma de créditos de baja tasa o simplemente subsidios, lo hacen condicionado a que esa empresa no despida a sus trabajadores, de manera que son formas de ir logrando que el desempleo no se amplíe demasiado, también por una cuestión social, una cuestión de paz social, porque si el desempleo se amplía demasiado, esa gente que queda desempleada naturalmente tiene que satisfacer sus necesidades, tiene que comer, tiene que darle de comer a sus hijos y en algún momento va a salir a la calle, va a romper la cuarentena y allí podemos tener problemas mayores. Este momento de salubridad nos lleva a escenarios un tanto descarnados, como denominarle la enfermedad de la soledad. El paciente muere solo, ya no, nadie lo puede acompañar. En segundo lugar,
no tiene despedida más que el momento que sale de la casa, si hay oportunidad. Pero también tenemos otras situaciones en las que tenemos que entender que el gobierno se preocupa por su estabilidad y cada uno busca una manera de hacer lo suyo. Y hemos encontrado las publicaciones de medios internacionales, especialmente las ediciones hispanoamericanas allá en Estados Unidos. He leído las publicaciones de Argentina, de Chile, de Perú, sobre que se está calificando a cada gobierno de cómo lo está haciendo, y hay unos que aparecen como héroes, en el caso de Nayib Bukele, El Salvador, pero hay otros que aparecen como simples o puros villanos, y es el caso del señor Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa allí, doctor Alejandro Trapé? Bueno, usted tiene que recordar que Estados Unidos atraviesa una situación muy particular porque tiene elecciones dentro de 4 o 5 meses. Entonces esto también empieza a teñir la conducta de algunos políticos como Donald Trump, en donde todo lo que hace lo hace también en vista a continuar en el poder a partir de octubre. Donald Trump al principio ustedes vieron que se resistió a reconocer la importancia de la pandemia, y cuando vio la situación de Nueva York, la situación de muertos en Nueva York y de contagiados, tuvo que finalmente poner una cantidad de millones en la calle para que se resuelvan estos problemas. Me parece que cada país tiene su punto de vista diferente. Tenemos la suerte, los latinoamericanos en general, que nos ha llegado con algún atraso la pandemia, es decir, primero apareció en el hemisferio norte, y cuando la vimos, antes de que nos llegara acá, hemos podido tomar algunas medidas. El hemisferio norte tuvo muy poca chance de hacer eso, Italia, España, tuvo muy pocos días para hacer eso, y Estados Unidos, yo creo que esto se lo va a reclamar en algún momento la población a Donald Trump, se demoró en hacer estas cosas, porque hay que reconocer que Estados Unidos es una de las economías, como usted dijo, más pujantes del mundo, que tiene recursos para poder enfrentar, o por lo menos tiene recursos que americanos para poder enfrentar una cosa así. Y sin embargo se demoró. Países latinoamericanos lo han hecho con mayor celeridad. ¿Cuál es la fórmula de China para decir que en poco tiempo va a recomponer la economía? ¿Y cuál es el problema, digamos, de Europa? En este caso, Italia, España, Inglaterra, Alemania, a no tener esa gran oportunidad y en el gran impacto que causa en Norteamérica, especialmente Estados Unidos. Bueno, usted piense que antes de la pandemia, China hacía 30 años que venía creciendo a una tasa muy importante y prácticamente siendo el motor de crecimiento del mundo. Había tenido tasas de crecimiento anuales del 10 y 11%, y ahora había bajado al 7%, pero seguía siendo una economía muy pujante. Mientras que los europeos nunca pudieron recuperarse del todo de aquella crisis de hace ya 10 años, del 2009, y todavía tenían tasas de crecimiento que oscilaban entre 2 y 3%, lo mismo que Estados Unidos. Al caer esta pandemia encima de ellos, de todos ellos, los chinos tienen un mayor potencial para recuperarse, y las otras economías, las europeas y Estados Unidos, les va a costar un poco más. Además, como decíamos, las economías del hemisferio norte lo sufrieron de repente, no pudieron resguardarse a tiempo, entonces les va a costar bastante más recuperarse. En China, lo que persiste todavía es la duda de realmente cuántos muertos ha tenido y cuánto la ha afectado la pandemia, porque acuérdense que China tiene ciudades tan populosas como Nueva York o más, y es raro, es extraño que solamente haya tenido unos pocos muertos y que el contagio haya sido tan leve. Por lo tanto, hay que ver realmente cuál es la verdadera situación de China, y también hay que ver cómo después de la pandemia, digamos de aquí a un año, se resuelve la geopolítica mundial. Cómo el mundo, si el mundo le va a reclamar a China esto que ha pasado, si van a hacer algún arreglo de algún tipo, porque la salida del mundo está comprometida, la salida de crecimiento y desarrollo del mundo es lo que está comprometido. Usted manifestó y logré captar una línea en el sentido que dentro de poco tiempo el pueblo norteamericano, en los dos bandos, los republicanos y los demócratas,
le van a pasar la factura al señor Donald Trump, que tiene a dos aspirantes en la facción demócrata, el señor Biden y el señor Sanders. Uno de ellos será el ungido de esa facción política, pero la reelección, que la mirábamos completamente en línea y casi servida por lo que venía haciendo Donald Trump con esto de repeler a los ilegales y de fortalecer la economía norteamericana, pero al venirse un proceso electoral allí que son muy serios y que son muy respetables, logro entender que habrá un ajuste de cuentas político en Estados Unidos. Seguramente. Donald Trump hace 6 meses, si usted piensa, tenía la reelección bastante cerca, no asegurada, pero bastante cerca. Con esta situación se le aleja un poco porque su actuación no ha sido del todo rápida y del todo correcta. Entonces me parece que la oposición demócrata va a aprovechar esta situación para golpearlo en este punto a Donald Trump. Y bueno, Trump tendrá que tratar de fortalecer su posición y no me extrañaría que en los próximos meses empiece a acusar a China de todo lo que ha pasado para hacer enfervorizar a los nacionalistas norteamericanos y hacerse como el héroe de la situación, aunque realmente no lo hacía. El caso de Latinoamérica, y si nos podemos asentar en Sudamérica, usted conoce muy bien la zona de Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, y el caso de su país, Argentina, que no salen de una cuando caen en otra. Y vemos que allí el paso del COVID-19 es demoledor y la economía no tiene otras razones más que las lógicas, doctor Alejandro Trapé. Sí, es demoledor, pero todavía no ha alcanzado su punto máximo. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, estamos esperando, según los médicos, el punto máximo para fines de abril, ¿no es cierto? Fines de unas 2 o 3 semanas más. Ya estamos en cuarentena hace 2 semanas en nuestros domicilios, pero se esperan unas 2 o 3 semanas más y allí el pico máximo, o sea que realmente todavía nos falta camino por recorrer y la infraestructura de estos países latinoamericanos, sudamericanos, no es ni de cerca tan buena como la europea. O sea que imagínense si a Italia, a España o a Alemania lo ha golpeado de esa manera, lo que nos espera a nosotros, o si a Estados Unidos lo está golpeando de esa manera, lo que nos espera a nosotros. Lo único que confiamos en los latinoamericanos, y tenemos confianza, es que de alguna manera nos hayamos preparado antes, hayamos tenido, como le decía recién, ese tiempo para prepararnos, pero siempre con los recursos que tenemos. Es decir, nos hemos preparado, pero con los recursos que tenemos. Así que estarán seguramente los gobiernos extremando las medidas de aislamiento y tratando de que el contagio sea lo menor posible. Creo que estamos en sintonía referente a que hace una semana Polonia destacó como país modelo del mundo a la República de El Salvador con su presidente Nayib Bukele. ¿Qué pasará con aquellos presidentes que exageraron, con aquellos presidentes negligentes que no actuaron a tiempo, pero aquellos presidentes que utilizaron la política en una dolencia humana o el populismo? ¿Es correcto cederle las facturas públicas a la población abiertamente o crearle algunos condicionamientos de pago posterior, doctor Alejandro Trapé? Yo creo que cada país en ese sentido va a tener su historia y para esto hay que esperar por lo menos que pase la pandemia para poder ver realmente cómo se comportó cada gobierno y qué tipo de demora tuvo o si quiso utilizar políticamente, como usted dice, esta pandemia para ganar rédito político. Cada país en ese sentido será distinto, pero hay que esperar a que pase para que también la gente se calme un poco, decanten un poco los ánimos, porque ahora están todos muy enojados, pero hay que reconocer que ningún gobierno estaba preparado para eso. No le vamos a echar la culpa a ninguno de los gobiernos latinoamericanos de esto que ha pasado. Sí le podemos echar la culpa de demoras en reconocerlo o de ineficientes políticas para enfrentarlo. Entonces, cuando se pueda evaluar qué tan eficientes o ineficientes fueron las políticas que utilizó para enfrentarlos, allí creo que algunos van a tener que pagar las facturas.
¿Qué podemos plantear con respecto a las empresas y a los empresarios que aprovechan el movimiento de la calamidad, de la pandemia, para cerrar sus empresas y justificar así sus grandes moras o sus demoras o sus manejos administrativos deficientes? Aquí en Honduras lo que vamos a encontrar es la preocupación de la gente con respecto a sus empleos, pero también la producción nos tiene bastante ocupados y preocupados, porque esperábamos que el país salga adelante después de una situación política del año 2009 y nos venimos a encontrar con esto, para lo que usted bien dice, doctor Trapé, que no estaba preparado ninguna nación. No estaba preparada ninguna nación y a todos nos va a costar, como le decía al principio, algunos los toma mejor parados que a otros, pero sin duda todos vamos a tener que esperar recesión, o sea, caída de la producción y aumento del desempleo. Y en algunos casos, aumento de precios en los alimentos, en las cosas de primera necesidad, que es lo que se está viendo en la mayoría de los países, porque claro, la demanda se vuelca sobre esos productos. Al estar en aislamiento prácticamente son los únicos productos que se compran. Entonces, eso también va a ser un factor adicional de distorsión. O sea que la economía que enfrentamos todo el mundo y los latinoamericanos en particular para los próximos 6 meses o lo que queda del 2020 es una economía muy compleja, con menos empleo, con recesión económica y con algo de inflación. El sistema de educación, esto sí que es demoledor. Raros son los países, hablemos de Suecia, creo que Irlanda, que no han paralizado su sistema educativo, pero de ahí todo está completamente neutralizado. Las experiencias que usted tiene, las lecturas de otras pandemias que han ocurrido en el mundo, y ahora con esto, ¿cuál será el resultado después de paralizar la educación en todos los niveles prácticamente en el mundo? Sí, el tema educativo es un tema muy, muy sensible en esta pandemia, porque esta pandemia actúa en forma muy desigual sobre la educación. ¿Qué quiere decir? Un niño que, digamos que estamos todos en cuarentena, pero un niño que en su casa tiene computadora, acceso a internet, se puede comunicar con los maestros a través de clases virtuales, bueno, va a perder, pero no va a perder tanto. Pero otro niño que sea de una familia más humilde y que no tenga computadora en su casa ni acceso a internet, sí va a perder el tren. Entonces, esto dentro de un país, digamos de Honduras, por ejemplo, se va a ver una gran brecha entre los ricos y los pobres. Y si uno lo mira a nivel mundial, también pasa lo mismo, porque usted dice bien, en Suecia o en Dinamarca o en Finlandia, el problema educativo está o se resuelve con cierta facilidad porque está todo virtualizado, digamos, toda la educación virtual está muy asentada. En cambio, nosotros no tenemos experiencia o tenemos poca experiencia en educación virtual. Entonces, aquellos países van a poder superar el problema educativo, por decirle de alguna manera, los niños no van a perder el año educativo, mientras que en algunos países latinoamericanos ya se está pensando en perder el año educativo, es decir, que las diferencias se van agrandando. Una de sus tesis que conocimos durante las conferencias magistrales y exitosas que usted ha dado en el mundo, pero en el caso de Honduras, es que las naciones tienen que avanzar y apostarle al capital humano. Pero hoy, con coronavirus y post-coronavirus, este capital humano, la mano de obra, estará enferma, estará recuperándose de un mal con un agente que consideran los científicos que es excesivamente inteligente y difícil de encontrar una vacuna por el momento, doctor Alejandro Trapé. Sí, así es. Es muy difícil encontrar la vacuna y ya se está pensando que probablemente el virus puede mutar y el año que viene volver a aparecer. O sea, los países europeos, por ejemplo, en donde ya está disminuyendo el número de fallecimientos, ya se están preparando para el año que viene. O sea, para cuando ellos sea el invierno del año que viene, que va a ser sobre final del año. Entonces, están preparándose para eso ya. Es decir, que tenemos un escenario complicado adelante. No es que digamos, bueno, el coronavirus en 2 o 3 meses desaparece, salvo que
se conociera una vacuna, pero no solamente que se conociera una vacuna, sino que la vacuna se produjera en grandes cantidades y llegara a todo el mundo. Eso no ocurre de un día para el otro. Entonces, es una situación que se va a ir profundizando y el capital humano se va a ir rezagando y realmente va a ser una etapa de muy poco desarrollo y muy poco crecimiento para nuestros países, por lo menos el año 2020 y tal vez el año 2021. Usted que es experto en la materia y también la teleaudiencia, los analistas, los expertos, muchos agentes diplomáticos internacionales que están viendo la transmisión, sociólogos, investigadores, preguntan, bueno, ¿y la economía, la banca, las financieras, las cooperativas, pierden? ¿Qué es lo que pierden exactamente el sistema bancario? Que nunca pierde, que siempre gane, aun cuando esté en lo más peor la bonanza. Bueno, el sistema bancario es una de las actividades que mucho no va a perder en esta crisis. Tal vez no va a ganar, pero va a ser de los que menos pierda, porque es una actividad que se desarrolla prácticamente toda a través de las computadoras. O sea, puede seguir funcionando. Usted ha visto que los bancos siguen funcionando, los depósitos se siguen haciendo, los préstamos se siguen dando, los intereses se siguen cobrando, las tarjetas de crédito siguen funcionando. Es decir, que es una de las actividades que no se ve lesionada por el coronavirus porque se realiza casi toda en forma virtual. Entonces, podemos esperar que esa actividad se mantenga. Las que se realmente sufren son las actividades productivas, las actividades industriales, las actividades agropecuarias. Esas son las que más van a sufrir. Por lo tanto, también del punto de vista sectorial, de sectores económicos, cada economía va a tener algunos desajustes. El caso del turismo, doctor Alejandro Trapé. Totalmente, el caso del turismo es seguramente uno de los más afectados en este caso, porque el turismo implica movimiento, implica vuelos, implica trenes, implica colectivos, es decir, implica que la gente se mueva y con el coronavirus la gente no se puede mover. O sea que en realidad el turismo está muy afectado. ¿Cuánto nos satisface contar con usted aquí en Honduras a través de esta televisora, el programa Punto y Coma, el Foro de Honduras? Le agradecemos la comparecencia y cuando usted tenga un espacio, bien en el transcurso de este año o bien en los próximos por venir, podamos contar con sus mensajes completamente extraordinarios para nuestra patria y para el mundo, por supuesto, doctor Alejandro Trapé. Bueno, muchas gracias y ojalá los próximos mensajes puedan ser en persona, porque eso va a querer decir que ha terminado el coronavirus y podemos movernos nuevamente. Señoras y señores, hemos presentado el programa Punto y Coma, producción hecha en la costa norte de Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula. Hemos analizado la explosión inflacionaria, la caída económica en el mundo, en Latinoamérica, hemos hablado de Europa y hemos tenido a un personaje invitado, Alejandro Trapé, máster en Economía y Políticas Públicas del Instituto Torcuato Di Tella de Argentina. El hombre sí que es conocido y conoce perfectamente nuestra patria. Muchas gracias por su atención. Volvemos. Muchas gracias a usted. Después de la mensajería en Tegucigalpa. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, adiós.
Maya Televisión, esta es la presentación del programa Punto y Coma, el Foro de Honduras. Muchos extrañan al licenciado Mario Flores Ponce, el presidente ejecutivo de Maya Televisión, que es el conductor estelar de esta franja de televisión. No está disponible. La generación de esta señal se logra desde la sala de prensa de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula, instalada en la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre. La primera parte tuvimos la participación de todo un personaje del mundo de la economía, las finanzas y del estudio social, Alejandro Trapé, analizando la explosión inflacionaria, la caída económica del mundo a raíz del COVID-19. Hoy le vamos a dar la bienvenida a un profesor, a un investigador social que forma parte de la página histórica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cuántas personas en estos momentos a nivel nacional e internacional tuvieron la cátedra de este ciudadano, por un lado, y por otro, los que están en el extranjero, que han tenido conferencias, lo han visto en la radio, lo han escuchado en la televisión y ahora lo van a tener aquí en el programa? Es funcionario del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, muy conocido como el FOSDE. Don Rodulio Perdomo, bienvenido a Punto y Coma de Maya Televisión, licenciado Perdomo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos en un momento trascendental de la economía mundial y de la economía de Honduras, que precisamente necesita de las mejores cabezas, de los mejores talentos que sin duda hay en todo el mundo y en Honduras, para encontrar una salida, para poder ver una luz al final del túnel. Eso es la esperanza que mantenemos, que podamos salir de esto en el corto o mediano plazo. El economista argentino Alejandro Trapé, en la presentación que hizo y que hoy usted está complementando, licenciado Rodulio Perdomo, explicó que ningún país y que ningún gobierno estaba preparado lo que se originó en Wuhan, en China, este virus, y que hace estragos humanos, enfermos, contagios, muertos, un tanto de recuperados, pero también está la parte económica, la parte del crecimiento, del desarrollo, el empleo, la producción de los países. ¿Cuál es su tesis con respecto a ello? Bueno, efectivamente, los países no tienen como un plan debajo de la mesa por si existe una guerra, por si existe una pandemia. Normalmente los países hacen sus planes económicos asumiendo que todo lo demás permanece constante, que la economía se mueve de una forma previsible. Pero ahora justamente nos ha encontrado verdaderamente sin armas, sin planes, y lo que se está haciendo son planes de contingencia para poder enfrentar esta gran crisis, que primero es sanitaria, después es social, por último es económica y política. La naturaleza también ha encontrado cierta libertad y no ha sido extraño que las redes sociales y los grandes medios de comunicación como la televisión muestren que en la parte urbana de países de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, el hábitat vuelva a las calles, a los bulevares, a las carreteras, a los parques de las ciudades, licenciado Rodulio Perdomo. Sin duda alguna, ha vuelto a ver el cielo azul, centenares y miles de estrellas que antes no se miraban por el smog, ahora se han dejado ver, demostrando un poco todo el esplendor de la creación. Obviamente eso demuestra que el planeta Tierra necesita de un feriado periódico, no sé, un mes de feriado donde se paren todas las fábricas que emiten gases tóxicos,
Y si es bueno para el planeta, es bueno para la naturaleza, es bueno para los seres humanos. Por lo menos ese es un efecto colateral de esta crisis del coronavirus que debiera servirnos para reflexionar no solamente como países, no solamente como gobernantes, sino a escala de todo el universo, que necesitamos de repente detenernos un poco, volver a ver a nuestros hijos, dedicarnos un poco al jardín, sembrar tomates, sembrar papas, cuidar más los árboles, los arroyos, poder volver a bañarnos en los ríos en que nos bañábamos antes, pero que ahora desafortunadamente se han contaminado, los hemos llenado de heces fecales y ya perdimos aquella emoción tan primigenia de ir de paseo a un río a bañarse con la familia. Eso ya ahora no es posible, por lo menos en nuestro país. Hablando del tema económico, licenciado Rodulio Perdomo, ubiquémonos en Honduras. ¿Qué le preocupa a usted en medio de esta crisis que estamos pasando en el país? Hemos visto de cómo el país está echando mano de sus reservas económicas, del presupuesto general de la República, las municipalidades de sus presupuestos, y ahora hay dos líneas. Un crédito, uno del Fondo Monetario Internacional, de 143 millones de dólares. Y luego en la sesión del Congreso Nacional, al Ejecutivo se le ha dado una apertura hasta por 2.500 millones para que pueda utilizarlos en lo que se denomina la emergencia. Mire, en primer lugar, la primera medida prioritaria sería duplicar el presupuesto de la Secretaría de Salud, porque con el presupuesto que se ha venido manejando, ha sido completamente insuficiente para enfrentar las infecciones respiratorias agudas normales, los problemas de las enfermedades crónicas, las crónicas no transmisibles. Ya con los presupuestos normales, convencionales, el propio sistema público de salud se había convertido en hospitales para los más pobres. Y hoy día que nos encontramos con esta crisis, nos damos cuenta que difícilmente los hospitales tendrán capacidades adicionales para aislar a miles y miles de hondureños sintomáticos de esta enfermedad. Entonces, la primera medida es de índole sanitaria. Hay que duplicar el presupuesto de salud, contratar más médicos, comprar más insumos médicos quirúrgicos, más medicamentos y, si es posible, los medicamentos que se están utilizando en la punta, es decir, utilizar antirretrovirales, utilizar interferón, utilizar plaquenol, todas estas cosas que se están utilizando en Europa para salvar la vida de las personas que desarrollan la enfermedad. Y después de tener claro el panorama presupuestario de salud pública, es importantísimo poder adquirir pruebas rápidas que permitan separar a la población que ya tiene el virus de los que no lo tienen, para parar verdaderamente el contagio. De otra manera, vamos a seguir anunciando en cadenas nacionales todos los días cuántos contagiados, cuántos fallecidos. Vamos a estar contando enfermos y cadáveres todos los días. Esta no es una forma correcta de enfrentar el problema. Después, obviamente, las medidas que se han publicado, que se han lanzado por los medios de comunicación, hablan de algo de impedir que la empresa privada quiebre, de asegurar los sueldos y salarios de las personas,
pero se han olvidado del sector informal. El sector informal es el medio que da empleo al 70% de la PEA. Y las medidas para el sector informal no se han visto. Lo que se ha visto más bien es una suerte de represión, de impedir que el sector informal pueda tener ingresos, que pueda llevar sus productos a la puerta de las casas. Sin duda alguna, hay riesgos en este tipo de actividades, pero se pueden minimizar. De otra manera, si todas las políticas públicas, si todo el dinero nuevo se limita a la gran empresa y se limita a ofrecer liquidez, no habremos resuelto el problema y tendremos una nueva masa de pobres en los próximos meses. ¿Qué es lo que agudiza esta situación en este escenario, licenciado Rodulio Perdomo? ¿La calamidad, la inseguridad, la inestabilidad o el grado de desconfianza que tiene la población al sistema de gobierno actual? Bueno, yo diría que todos esos factores que usted ha enumerado forman parte de este clima volátil, inseguro, inestable. Por supuesto, la forma de paliar ese clima es con más soldados en las calles. Y realmente lo que necesitamos es volver a una buena gobernanza donde todas las personas no sientan esta enorme desesperación de tener que generar barreras, colocar piedras, llantas, fuego, para que la gente se detenga y les pague un peaje porque ellos necesitan dinero para comprar alimentos, ya que su prioridad es comer en el día de hoy. Entonces, tampoco se resuelve esto mostrando un almacén lleno de alimentos en bolsas que salen de los grandes almacenes para un conjunto muy delimitado de hogares. Realmente todos los hondureños nos encontramos en una gran precariedad y las medidas tienen que avanzar, abarcar a toda la población. Ello implica que si el día de mañana cualquiera de nosotros cae enfermo, pues no nos va a gustar que nos lleven a los hospitales públicos porque ya sabemos que no hay nada, que no hay mascarillas, que no hay respiradores, que no hay medicamentos apropiados. Entonces, es un conjunto de medidas dirigidas, orientadas por un comité científico que esté a cargo de eso. No es posible que las medidas sean hechas por abogados. El asunto es cómo hacemos para que los mejores talentos de epidemiología, de salud pública, estén al frente. Y después habrán otros equipos de científicos hondureños que puedan dar un poco de luz a los gobernantes. Preocupación para la economía de Honduras, luego que se logre estabilizar, que no va a ser poco tiempo, sino que bastante, dicen los analistas, los investigadores, este panorama nacional y mundial, licenciado Rodulio Perdomo. Mire, obviamente en una situación tan lamentable como la que estamos enfrentando, yo he hablado con algunos analistas de Europa y ellos hacen una predicción de que necesitamos mínimamente un año para lograr una normalización. Esto representa un colapso en los precios de las materias primas de los bienes que produce Honduras, es decir, café, banano, melones, madera, todo, porque si no hay demanda internacional, esos bienes no se pueden vender. Entonces, igualmente, las remesas se caen verticalmente porque los hondureños no están trabajando en Estados Unidos, ni parece que en el mes de mayo van a estar trabajando.
Entonces, esos hondureños, la gran mayoría de ellos ilegales, no tienen seguros de desempleo. Ellos mismos estarán completamente dedicados a conseguir recursos para poder pagar los alquileres y comprar los alimentos. Entonces nos viene una gran crisis de liquidez, y no es una liquidez que solamente precisa de inyectar liquidez a los bancos y a las grandes empresas, es que todos estamos experimentando una gran iliquidez. Nuestros bolsillos tienen cada vez más dinero porque pues se han parado las fuentes de generación de ingresos. Entonces, esa es la perspectiva más preocupante, porque no vemos que hasta el día de hoy exista un plan coherente, integrado, concertado, para enfrentar todas las facetas de esta crisis. No hay duda que la pandemia aparentemente ha borrado algunas líneas borrascosas que tiene el país, y en este caso de los que están en el poder, los escándalos de narcotráfico, corrupción al más alto nivel, las masacres y otras situaciones de los escándalos que investigaba la MASI, la UFESIC, el CNA, licenciado. Bueno, sin duda alguna ha sido como una epidemia que le cae como anillo al dedo a todos los gobernantes que en el mundo se mantienen de manera ilegítima, violando las cartas magnas, y se mantienen solamente por el poder de las armas. Y entonces este es un momento muy peculiar que es una ventana de oportunidades para que esos gobernantes puedan ganar la gran cantidad de legitimidad perdida. Pero esto no solamente se logra saliendo en las cadenas nacionales. Realmente, como he venido diciendo, se necesita que estemos convencidos todos que el gobierno tiene un plan para reactivar la industria sustitutiva de importaciones, ya que no vamos a poder importar en los próximos 3 meses. Cuando se acaben las reservas internacionales, tendremos que volver los ojos a nuestra agricultura. Tendremos que volver a sembrar nuestro propio arroz, nuestro propio maíz, nuestros propios granos, porque el mundo va a seguir en una especie de parálisis, no total, pero sí muy parcial, y entonces es un buen momento para que los gobernantes de alguna manera limpien un poco su negro pasado y puedan, como decimos popularmente, salir montados en un caballo blanco. Por supuesto que la población también va a sancionar cuando se dé cuenta que todos esos miles de millones de dólares que se han comprometido para enfrentar esta crisis no se han hecho con la menor transparencia posible, que no hay un plan de rendición de cuentas para que todos estemos convencidos de que ni un peso ni un dólar se filtre hacia otros bolsillos. Esa es la gran tragedia, que en medio de esta crisis nuestra frágil confianza también está empezando a enflaquecer aún más cuando vemos que no hay transparencia, que no hay claridad en la forma como se van a utilizar estos recursos. Hoy usted ha manifestado que hay que doblar el presupuesto para salud, pero sí, obviamente esto tendría que ser para después. Ya lo que está en este momento prácticamente es irrecuperable, porque usted tiene los datos, el Foro Social de la Deuda Externa, como investigador y como señalador del Termómetro Nacional. Nos vamos a encontrar que el dinero se dirigió a otras cosas que no las puede utilizar ni en educación, ni en salud, ni en vivienda,
ni para sostener a los ejércitos que salen como migrantes de aquí del país. Sí, bueno, realmente el presupuesto, como su nombre lo dice, es un supuesto previo. Eh, no se presupuesta bajo la idea que se va a enfrentar una pandemia o se va a enfrentar un sismo o se va a enfrentar una gran inundación como el huracán Mitch. Y obviamente el presupuesto no está escrito en piedra, es decir, se puede hacer un proceso de reasignación de recursos. Aquí hay 92 instituciones del sector público. Yo le aseguro que usted puede eliminar 30 de esas 92 y no pasa nada. Toma el dinero de esas 30 y se lo pasa a salud pública para en tiempo récord tener nuevos hospitales especializados y tengamos un verdadero almacén de todos los medicamentos recién adquiridos, de todas las pruebas rápidas para diagnosticar, de todos los respiradores, de tal manera que cualquier persona pueda ir y decir, vamos a ver en qué se ha invertido el presupuesto, vamos a ver que ahí están llenos los anaqueles de todos los recursos que se han adquirido con los nuevos recursos que se asignen a la Secretaría de Salud. Pero no tiene sentido, por ejemplo, que diga, vamos a aumentar el presupuesto de defensa y seguridad para enfrentar la epidemia del coronavirus. No podemos abatir a balazos o con bombas lacrimógenas al virus del coronavirus. Realmente la naturaleza de esta epidemia implica contratar miles de médicos especialistas y generales que puedan saber qué hacer. Tener los elementos, los recursos básicos, fundamentales, porque esto apenas empieza, licenciado, apenas comienza. Nosotros creemos que de aquí a junio tal vez estemos llegando a la denominada fase 4, que es cuando empieza a aplanarse la curva y cuando cada vez son menos los contagios. Pero precisamente por las características sociales de Honduras, yo no creo que todo el sector informal va a acatar las medidas de distanciamiento o de no movilidad social, porque ellos precisamente para vivir necesitan salir a las calles. Entre 2019 y 2020 prácticamente hubo una renunciación de miles y miles de compatriotas a su territorio, a su patria, y eligieron el viaje al sueño norteamericano. Pero en este momento Estados Unidos es un desastre, es una mortandad, y aquella ilusión de esperar miles y miles en la frontera México-Estados Unidos, hoy obligadamente tienen que regresar aquí a este país. Y vea cómo quedamos, la situación del hondureño. Sí, realmente se ha desvanecido el sueño americano. Recordemos que aún los hondureños que ya viven y que se encuentran ilegales no tienen acceso a la seguridad social. La seguridad social son los remedios que puedan comprar con sus ingresos, pero no tienen la posibilidad de ir a un rayos X, a un hospital de especialidades. Entonces, con esta situación, para los Estados Unidos es el momento más oportuno para sellar completamente las fronteras. De alguna manera, estos son malas noticias porque los hondureños, ya que estábamos saliendo en desbandada, porque en el país no teníamos las condiciones mínimas para desarrollarnos como seres humanos, pues toda esa masa de población frustrada regresa al país a exigir un cambio sustancial en las políticas económicas, en las políticas de verdadera garantía de los derechos humanos. El derecho a la alimentación es un derecho básico, no se puede pasar por eso. Entonces,
diríamos que dejaremos de tener esa cornucopia de divisas que venían de los hondureños que mandaban a sus familias, y tendremos ahora que empezar a ver las reformas esenciales, fundamentales que necesita el país para que la gente por lo menos vacile ahora en irse a otros países. Que diga, este país que está haciendo esta gran reforma agraria, este país que está construyendo decenas de miles de viviendas dignas, pues parece que ahora es atrayente, atractivo para quedarse. Pero mientras sigamos haciendo más de lo mismo, Honduras tendrá entonces un escenario de mortandad, de violencia, que de hecho ya se está viendo en las colonias marginales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Han colocado peajes y el que no paga no pasa. Y en algunos casos pues se ha visto ya un poco de violencia. Entonces por eso le digo que urge que nosotros logramos tener en los próximos 15 días un plan integral para enfrentar esta emergencia. Antes de la pandemia del coronavirus, hablamos de un presupuesto millonario para el sector informal. La ANPI se quejaba que solamente es teoría, la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Industriales. Usted ha planteado que no se ha visto el apoyo al sector informal, donde están prácticamente las MIPYMES, los emprendedores, pero hoy estamos viendo ahí unas cifras millonarias. Habla el gobierno de 3.000 millones del Empira para el sector informal, para la economía informal, para las pequeñas empresas. ¿Cómo canalizar? ¿Cómo que esto sea verdad para que esta gente sea favorecida? Porque usted planteó que son el 70% del empleo en Honduras. Mire, el asunto es que cualquiera de estas sumas millonarias, multimillonarias, que se coloque a través del sistema financiero, finalmente el sistema financiero es un gran intermediario. Por supuesto que esta intermediación pasa también por las centrales de riesgo. En este momento nosotros pensamos que debe derogarse el requisito de contar las centrales de riesgo para que la gente pobre, me refiero, la vendedora de tortillas que consigue dinero al 20% diario, el pequeño zapatero, el afilador de cuchillos, el que vende naranjas peladas, el que vende piña, etcétera, esos no pueden avanzar a un estadio diferente de supervivencia porque precisamente no tienen las facilidades crediticias, tampoco tienen las facilidades espaciales, porque usted va a los mercados populares de San Pedro Sula o Tegucigalpa y lo que va a ver usted ahí es un gran caos. Un caos que hace que realmente buena parte de la población diga, no, yo a ese caos no voy, mejor voy a los supermercados, mejor voy a los moles. Entonces nos encontramos que el sector informal ha sido un sector olvidado en los últimos 40 años y que el modelo neoliberal no ha tenido ningún tipo de respuestas para el sector informal. Todo es entregarle a la gran empresa, a la mediana empresa, incluso aquello que pertenecía al patrimonio público. Me refiero a entregarle los ríos, entregarle pues los árboles, los bosques, entregarle los hospitales públicos. Y entonces en esta entrega manifiesta del gran patrimonio, de los bienes públicos a la gran empresa, el país se nos ha desilvanado y lo que tenemos es un país naturalmente expulsor de población que no puede desarrollarse en las condiciones a las cuales hemos llegado antes del coronavirus. El coronavirus viene a ser una exacerbación y esta exacerbación implica un cambio radical en las políticas.
Licenciado Rodulio Perdomo, cuánto apreciamos su participación en esta compañía televisora y en este espacio Punto y Coma, el Foro de Honduras, que ha sido producido desde la ciudad de San Pedro Sula en la costa norte de Honduras y difundido desde nuestra matriz en la ciudad de Tegucigalpa. Hasta pronto, señor economista. Gracias, muy amable, y espero me sigan invitando. Punto y Coma por Maya Televisión ha llegado al final. Hoy hemos presentado a dos personalidades, el economista argentino Alejandro Trape y al economista e investigador social de Honduras, funcionario del POSDE, Rodulio Perdomo. Hasta pronto, Arnulfo Aguilar con ustedes.